tenemos que pagar. Entonces, piensen en lo siguiente. Si el producto marginal del trabajo, ¿sí?, como ya sabemos o como ya vimos que en algún momento se hace decreciente, es decir, si el producto marginal del trabajo disminuye cuando se incrementa la cantidad contratada de él, es decir, que los rendimientos del factor son decrecientes, entonces eso va a tener alguna repercusión sobre la estructura de costos, ¿sí? Porque si yo quiero contratar un trabajador, le tengo que pagar el salario de mercado. Pongamos que el salario es 10. Y ese trabajador me va a incorporar a la producción, me va a permitir producir cierta cantidad de unidades de producción, que va a estar dada por el producto marginal del trabajo. ¿Estamos con eso? Ahora, si yo quiero contratar ahora a un nuevo trabajador más, le tengo que pagar el mismo salario, pero el producto marginal que me va a aportar ese nuevo trabajador va a ser más chico que el anterior, cuando el salario que le tengo que pagar es el mismo. Por lo tanto, si el producto marginal del trabajo es decreciente, entonces eso va a incurrir en un costo cada vez más alto para producir a un ritmo mayor. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa idea? A medida que yo aumente la producción, si el producto marginal del trabajo es decreciente, entonces mis costos por unidad de producción van a tener que ir aumentando, ¿sí? O mi costo marginal de producción va a tener que ir aumentando. Eso es clave, ¿sí? Eso es clave. ¿Se entendió eso o no? Sí. Profe, ¿podrías repetir, por favor? Bien, a ver, imagínense que yo contrato un trabajador y le pago 10. Y ese trabajador me genera 10 unidades de producción. ¿Cuánto me costó cada unidad de producción? Uno. Exacto, porque vieron cuánto cambió el costo total, que es 10, porque le tuvieron que pagar a ese trabajador un salario de 10, y analizaron cuánto cambió la producción de ese trabajador, e hicieron la cuenta. Si tengo que pagar 10 para producir 10 unidades de producción, cada unidad de producción me salió un peso. ¿Sí? Bien. Ahora, imagínense que contratan un nuevo trabajador, ¿sí?, que también le tienen que pagar 10, pero ese nuevo trabajador, como la productividad marginal del trabajo es decreciente, no me va a producir 10 unidades de producción. ¿Cuánto me va a producir ese trabajador? ¿Menos o más? Menos. 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 Entonces, imagínense que produce 5 unidades de producción ese nuevo trabajador. ¿Cuánto me costaron esas 5 unidades adicionales? Ahora, ¿me costaron más o me costaron menos? Te costaron 2, ¿no? Exacto, me costó 2 pesos cada unidad de producción, porque le pagué al nuevo trabajador 10 y ese nuevo trabajador logró producir 5 unidades más. 10 dividido 5 es 2, es decir, cada unidad de producción, cada unidad de Q, me cuesta ahora 2. Entonces, fíjense que como siempre le pago el mismo salario al trabajador, pero lo que me aporta la producción es cada vez más chico, los costos van a tender a ir aumentando, siempre y cuando la productividad marginal sea decreciente. ¿Se entiende Sí, sí. esa idea? Ese es el punto que quiero hacer en esta fin. Entonces, para examinar la relación entre producción y costos en el corto plazo, vamos a suponer que la empresa, para aumentar la producción, solo puede contratar trabajadores y que a cada uno de esos trabajadores que contrata le va a pagar un salario igual a W, como en el ejemplo que vimos o que les comenté recién. También tienen que entender que en el corto plazo el capital está fijo y el costo fijo se va a corresponder con la utilización del factor fijo, cuyo precio vamos a llamarlo R. Entonces, el costo fijo en el corto plazo es R, es decir, el precio de cada unidad de capital por la cantidad de capital que está fija en el corto plazo, y el costo variable es el salario que le tengo que pagar a cada trabajador
multiplicado por la cantidad de trabajadores que contrato, que es L. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el costo fijo y el costo variable. Ahora fíjense lo siguiente. A ver, ¿me esperan un segundito? Perdón, ¿eh? Esto de dar clases en mi casa. Un segundo. Bien, seguimos, perdón. Entonces, el costo marginal, fíjense lo siguiente. El costo marginal, para que vayamos entendiendo esta lógica. El costo marginal dijimos que es cuánto cambia el costo total cuando cambia Q. Pero el costo total es el costo fijo más el costo variable. Por lo tanto, como el costo fijo no varía cuando cambia Q, en realidad es cuánto cambia el costo variable cuando cambia Q. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen hasta ahí? Alguno que me diga un sí, un no, y si me dicen que no, perfecto. Bien, Sí, profe. perfecto. Sí, ¿alguno me quería preguntar algo? No, ok. Entonces, fíjense cómo definimos el costo variable en la filmina anterior. El costo variable, perdón, es W por L. ¿Sí? Ese es el costo variable. Pero acá lo que quiero saber es cuánto cambia el costo variable. ¿Cuánto cambia el costo variable cuando cambia Q? Entonces, por definición, como el costo variable es W por L, es cuánto cambia W por L cuando cambia Q. Pero W por L, en realidad lo que cambia de W por L no es W, porque a cada trabajador que contrate siempre le tengo que pagar el mismo W, el mismo salario. Por lo tanto, en realidad es cuánto cambia W por L, es W por cuánto cambia L. ¿Se dan cuenta de eso? Porque a todos les tengo que pagar el mismo salario. Entonces W no cambia. Y tengo el delta Q acá abajo. Ahora fíjense esto. ¿A qué es igual delta L sobre delta Q? Al costo variable sobre... Delta L sobre delta Q, Camilo. Solamente, olvídate de W. Al Del, producto marginal. claro, es el producto marginal, pero al revés. ¿Te das cuenta? Es decir, porque el producto marginal es cuánto cambia Q cuando cambia L. Y acá tenemos cuánto cambia L cuando cambia Q. ¿Sí? Por lo tanto, es 1 dividido el producto marginal. Y como tengo W acá, en realidad es W dividido el producto marginal del trabajo. ¿Sí? ¿Todos entendieron eso? Entonces, fíjense que esto por definición... Perdón. ¿Por qué es 1? No, no es 1. ¿El qué es 1? Que dijiste que delta L es 1. No, no dije delta L es 1. Dije que, ¿cómo definís el producto marginal? Variación de Q sobre variación de L. Exacto, pero acá tenés variación de Q sobre variación de L.
No. No, ¿qué tenés? Algo parecido tenés. ¿Qué tenés? Variación de L sobre variación de Q. Por lo tanto, en lugar de esto ser el producto marginal, es 1 dividido el producto marginal. ¿Te das cuenta? Ah, claro. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso te queda como esto es 1 dividido el producto marginal de L, esto te queda W dividido el producto marginal de L. Pero fíjense que partimos de la definición del costo marginal y llegamos a esto. ¿Y qué nos dice esto? Que hay una relación inversa entre el costo marginal y el producto marginal de L, que es lo que charlábamos recién con el ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando el producto marginal aumenta, ¿qué pasa con toda esta fracción? Cuando el producto marginal crece, ¿qué pasa con toda esta fracción? Va a ¿Va a más chico. disminuir? Va a disminuir. Entonces, lo que me está diciendo esto es que si el producto marginal es creciente, entonces todo esto decrece. Entonces, el costo marginal es decreciente. Ahora, si el producto marginal cae, decrece, el costo marginal crece. Hay una relación inversa entre lo que es el costo marginal y el producto marginal. Y ya me lo dijeron ustedes eso con el ejemplo que les di anteriormente, de incorporar un trabajador y que me aportaba 10 a la producción y después incorporé un nuevo trabajador que me incorporaba 5 a la producción y se dieron cuenta que el costo aumentaba. Entonces, les di un ejemplo en donde el producto marginal del trabajo era decreciente y el costo marginal aumentaba. ¿Se entendió eso? Entonces, fíjense la relación íntima que hay entre lo que es la producción a corto plazo, en este caso representada por la productividad marginal del trabajo, con lo que es la estructura de costos a corto plazo, en este caso representada por el costo marginal. ¿Sí? Hay una relación íntima y de alguna manera inversa. Cuando el producto marginal es creciente, el costo marginal decrece y viceversa. ¿Qué pasa con el costo medio total? Bueno, fíjense, el costo medio total, como ya hemos visto, es el costo variable dividido Q, más el costo fijo dividido Q. Es decir, que el costo medio total es la suma del costo medio variable más el costo medio fijo. Pero tomemos el costo medio variable, que es en definitiva lo que, de alguna manera, el costo variable es lo que varía con los niveles de producción. Y por definición, el costo medio variable, sabemos que es el costo variable dividido Q. ¿Sí? Pero el costo variable, como ya lo hemos definido, es W por L. Entonces me va a quedar W por L dividido Q. Entonces, otra vez la misma pregunta. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿a qué es igual L dividido Q? ¿A qué es igual L dividido Q? Al producto medio. Tipo a 1 sobre el producto medio. Bien, exacto, muy bien. Entonces, si es 1 dividido el producto medio, me va a quedar que el costo medio variable, por definición, es el precio que tengo que pagar por el factor variable, W, dividido el producto medio de L. Por lo tanto, esto lo que me está diciendo que es que cuando el producto medio del trabajo crece, ¿qué pasa con el costo medio variable? Si el Baja. producto... Perdón, Gabriel. Se hace más chico. Si el producto medio crece, el costo medio se hace bajo. Más chico, exactamente. Y si el producto medio cae, el costo medio variable aumenta. Entonces, fíjense, déjenme volver para atrás un segundo. Ahora vuelvo para atrás, pero acá tienen las dos relaciones fundamentales entre lo que es producción a corto plazo y costos a corto plazo. En primer lugar, que el costo marginal tiene una relación inversa con el producto marginal del trabajo, y que el costo medio variable tiene una relación inversa con lo que es el producto medio del factor variable. Entonces, volvamos para atrás un segundo.
a este gráfico de... Yo nunca desagrandé la pantalla. Para. Sí, ahí está. Fíjense en este sentido que acá tenemos la producción a corto plazo. Entonces, cuando el producto medio crece, como en esta etapa 1, ¿cómo era el rendimiento del factor? Cuando el producto medio crecía, en la etapa 1, ¿cómo era el rendimiento del factor? Exacto. Y se corresponde, este producto medio creciente, se corresponde con estos niveles de producción, ¿sí? Con niveles de producción que van desde 0 hasta este nivel de producción, que vaya a saber qué número es entre 112 y 60, ¿sí? Que es justamente cuando el producto medio crece. Entonces, ya sabemos que cuando el producto medio crece, el costo medio variable va a decrecer, lo cual está bueno para una empresa que el costo unitario variable decrezca, porque quiere decir que cada vez me cuesta menos producir por unidad de producción. Y eso se corresponde porque el rendimiento del factor es creciente. Entonces te permite que tu costo medio variable sea cada vez más chico. Pero llega un punto en que el rendimiento del factor ya no es creciente, ¿sí? Sino que empieza el producto medio a decrecer, ¿sí? Y por lo tanto, ese producto medio decreciente se corresponde con un costo medio variable que crece. Por lo tanto, cuando el rendimiento del factor es decreciente, para esos niveles de producción, que en este caso van de 112 a desde este nivel de producción a 112, que es cuando el producto medio decrece y el producto marginal es positivo, fíjense que para esos niveles de producción el costo medio variable va a crecer, ¿sí? Y lo mismo con el producto marginal y con el costo marginal. Es decir, acá el producto marginal crece, llega a un máximo y luego decrece. Bueno, lo que va a pasar es que para estos niveles de producción, para los niveles de producción en donde el producto marginal crece, el costo marginal va a decrecer. Cuando para el nivel de producción en donde el producto marginal se hace máximo, el costo marginal se va a hacer mínimo. Y para los niveles de producción en donde el producto marginal es decreciente, el costo marginal va a ser creciente. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ahora lo vemos en términos gráficos, pero es bien importante que entiendan esa cuestión. Entonces, ¿se entendió eso o más o menos? Esa relación inversa que hay entre producción y costos en el corto plazo. Sí. Su interés sería, exacto, su interés sería estar en la etapa 2. Si puede lograr minimizar el costo medio, mejor, porque va a permitirle eso producir a un costo unitario mínimo, ¿sí? Ahora, ojo con eso, porque ¿por qué decimos se va a ubicar en algún punto de la etapa 2? Porque también de qué depende cuánto produzca, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En el próximo capítulo, que es el capítulo 8. Pero ¿de qué va a depender cuánto le convenga producir? ¿Qué te imaginás? Exacto, muy bien, excelente. Entonces, depende la demanda que tenga. Por ahí la demanda que enfrento como empresa no me permite llegar al mínimo costo para maximizar beneficios. Recordad que siempre el objetivo de la empresa es maximizar beneficios. Y la maximización de beneficios depende de cuánto puedas generar de ingreso, y eso te lo va a decir la demanda, porque la demanda es la que te dice cuánto el consumidor está dispuesto a pagar por lo que vos producís. Y en base a eso,
vos vas a ver tu estructura de costos, pero lo que vas a tratar de hacer es lidiar con tu estructura de costos y con lo que te demanden para ver en qué punto te va a convenir producir. Y eso te puede caer en un punto en donde el costo medio puede no ser mínimo, ¿sí? Pero aunque no sea mínimo, estás en un punto del costo medio donde, que te permite maximizar beneficios. No sé si me explico. Fermín, creo que era, ¿no? El que me comentó eso. Va a ubicarse en la etapa 2, porque las productividades marginales de los factores en el momento, en el corto plazo y en la etapa de proceso productivo donde va a producir, van a ser decrecientes, ¿sí? Va a estar en la etapa 2. Lo que no sabemos en qué punto de la etapa 2 va a estar, ¿sí? Ese es el punto. Va a estar en la etapa 2 porque si no puede aprovechar los rendimientos crecientes del factor, no le va a servir mucho, ¿sí? Entonces se va a ubicar en la etapa 2 en donde los rendimientos del factor son decrecientes y en donde la productividad marginal del factor es decreciente. Entonces, siempre va a estar en la etapa 2. Lo que no sabemos es en qué punto de la etapa 2. Y eso me lo va a decir un poco, para tener la información de en qué punto de la etapa 2 va a producir, necesito saber la demanda. Y eso lo vamos a complementar un poco en el capítulo 8 del libro, que es la sección que viene después de todo este tema de costos. ¿Sí? No, por favor, gracias a vos por la pregunta. Bien, entonces, ahora vamos a pasar de este análisis de producción gráfico a un análisis gráfico de la estructura de costos de una empresa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para estar atentos a esa cuestión, piensen lo siguiente. ¿Qué mide este gráfico? Este gráfico mide en este eje la producción. ¿Sí? Y en este eje, ¿qué mide? El El trabajo. ¿Qué factor mide? variable. El factor variable, perfecto. Ahora, si nosotros queremos ver qué forma, por ejemplo, tiene el costo variable de producción, lo que nos interesaría ver es un gráfico en donde en este eje midamos al costo variable y en este otro eje, en el eje horizontal, midamos la producción. Es decir, que cuando nosotros queremos ver la estructura de costos, queremos ver cómo evolucionan los costos, midiéndolos acá, a medida que aumenta la producción en este otro eje. Pero fíjense que si queremos, por ejemplo, ver cómo evoluciona el costo variable total de producción cuando evoluciona la producción, vamos a tener que analizar un gráfico similar a este, similar al que tenemos acá, pero dado vuelta. Pero dado vuelta. Traten de dar vuelta este gráfico, es decir, agarren este eje y pónganlo en este eje, y a este eje que mide la producción, pónganlo abajo, manteniendo esta medida de la función de producción. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Por qué? Porque cuando mida el costo variable, lo que voy a estar midiendo es algo parecido a la cantidad de trabajo que contrato, nada más que esa cantidad de trabajo que contrato la tengo que multiplicar por ¿qué? Para poder obtener el costo variable. Por los costos. Por W, que es el precio del salario. factor variable. ¿Se entiende? Que es un valor fijo, porque recuerden que las empresas en este caso son tomadoras de precios, tanto de bienes como de los factores. Por lo tanto, si yo multiplico a este eje, al trabajo, lo multiplico por W, voy a obtener algo similar a lo que tengo en este eje. ¿Sí? Y en este otro eje tengo la producción. Entonces, si yo quiero ver cómo evoluciona el costo variable de producción ante un cambio en la producción, fíjense que es lo mismo, es como si diera vuelta, agarran, imagínense que los dos ejes del gráfico son dos hilos, y agarran esos dos hilos y lo dan vuelta, ¿sí? Para cambiar los ejes. Entonces lo que obtienen es esto. Fíjense que acá mido la producción, concéntrense en este gráfico, acá mido la producción y en este eje mido, entre otras cosas, el costo variable, que lo tienen acá, en la línea verde,
ven que el costo variable evoluciona de esta manera. ¿Se ve eso? Pero este gráfico, fíjense que es como este gráfico, pero con los ejes dados vuelta, de alguna manera. Y entonces, esta forma del costo variable es muy parecida a esta forma del producto total, ¿sí? Pero dada vuelta. Acá la producción crece al principio fuertemente. Si la producción crece al principio fuertemente, quiere decir que acá el costo variable crece, pero de manera lenta, ¿sí? Y después la producción empieza a crecer de manera cada vez más lenta y acá el costo variable crece cada vez más rápido, ¿sí? Porque de alguna manera la estructura de costos, o al menos del costo variable, tiene una forma inversa a la forma de la producción, ¿sí? ¿Se entendió ese análisis o no? ¿Lo llegaron a ver? Imagínense que este gráfico de acá lo dan vuelta. ¿Qué quiere decir lo dan vuelta? Dan vuelta en los ejes, ¿sí? Lo que van a tener es una forma de como la que ven acá para el costo variable, ¿sí? Ahora bien, ese es el costo variable. Ese es el costo variable. Y el costo fijo, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser fijo, va a ser una línea, ¿sí? Porque va a ser un mismo valor independientemente del nivel de producción que obtenga, ¿sí? Por lo tanto, la forma del costo total, fíjense que va a ser igual a la de la forma del costo variable, pero ¿por qué está por encima del costo variable? ¿Cuál es la diferencia entre el costo total y el costo variable? Y se le suma el costo fijo. Exacto. Por eso está por encima, con la misma forma, el costo total, porque para cada nivel de producción se le suma un valor igual, ¿sí? Que es el costo fijo. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Perfecto. Cuesta al principio, pero fíjense que acá estoy analizando la producción contra la cantidad de trabajo y acá estoy analizando de alguna manera, si miro el costo variable, la cantidad de trabajo multiplicada por el salario, que es el costo variable, y acá estoy analizando la producción. Por lo tanto, es como si este gráfico lo diera vuelta y obtenga esa forma del costo variable, análoga pero dada vuelta a la del producto total, y la forma del costo total va a ser la misma forma del costo variable, pero un saltito para arriba por la existencia de un costo fijo. Fíjense que de esta estructura de costos se desprende, se desprende esta estructura de costos que ven acá, que es el costo marginal, con una línea roja, y el costo medio variable, que primero decrece, se hace mínimo y luego crece, el costo medio variable, y el costo medio total por arriba, que también, al igual que el costo medio variable, primero decrece, llega a un mínimo y luego empieza también a crecer, al igual que el costo medio variable. Y acá con una línea punteada tienen al costo medio fijo, ¿sí? Que fíjense que empecemos por el costo medio fijo. ¿Qué observan del costo medio fijo? Que es esta línea punteada celeste. ¿Por qué tiene esa forma el costo medio fijo? Porque a medida que aumentan los niveles de producción, el costo medio fijo es cada vez más chico. Porque es el mismo valor que se divide en cada vez más unidades. Muy bien, exactamente. Porque por definición, el costo medio fijo es el costo fijo dividido Q. Como el costo fijo siempre está fijo, pero Q va aumentando a medida que me muevo a lo largo de este eje, entonces un valor fijo dividido un número cada vez más grande hace que el costo medio fijo sea cada vez más chico. ¿Sí? Perfecto. Ahora, el costo medio variable, fíjense que primero decrece y luego crece por lo mismo, porque ¿qué relación había entre la producción y el costo medio variable? ¿Con qué se relacionaba el costo medio variable que vimos anteriormente?
de manera inversa. ¿Con qué se relacionaba el costo medio variable de manera inversa? ¿Con qué parte de la producción? La producción marginal de L. No, el costo medio variable. ¿Con qué se relacionaba? Costo Con el medio producto variable. medio. Con el producto medio. Con el producto medio de L. ¿Cómo evoluciona el producto medio de L? Acá, en este gráfico. Primero crece, llega a un máximo y luego decrece. ¿Estamos con eso? Por lo tanto, como hay una relación inversa con el costo medio variable, el costo medio variable, cuando el producto medio crece, el costo medio variable va a caer, y cuando el producto medio llega a un máximo, el costo medio variable va a llegar a un mínimo, y cuando el producto medio decrezca, el costo medio variable va a crecer. Por la relación que vimos anteriormente. ¿Sí? Ahora lo explico con mayor detalle. En la línea roja tienen el costo marginal. ¿Por qué el costo marginal es decreciente, llega a un mínimo y luego crece? ¿Con qué se relacionaba el costo marginal en términos productivos? De manera inversa. Con el producto marginal. Exacto. ¿Y cómo evoluciona el producto marginal? Crece, llega a un máximo y luego decrece. ¿Estamos ok con eso? Entonces, ¿qué va a pasar con el costo marginal? Bueno, cuando el producto marginal crece, el costo marginal va a decrecer. Cuando el producto marginal llega a un máximo, el costo marginal va a llegar a un mínimo. Cuando el producto marginal empiece a caer, el costo marginal va a empezar a aumentar. ¿Sí? Ahora, ojo, no confundan esto, porque pasa lo siguiente. Acá medimos los niveles de producción, ¿sí? Que analizamos el costo marginal y el costo medio variable con los niveles de producción medidos acá. Pero en este gráfico de producción, por ejemplo, acá cuando el producto marginal crece, ¿dónde medimos los niveles de producción? ¿En este eje? ¿Dónde está el nivel de producción en el análisis de producción? En este eje está la cantidad de trabajo. ¿Dónde están los niveles de producción? Concéntrense, volvamos para atrás. Concéntrense en estos dos gráficos. Si yo digo, el producto marginal crece para niveles de producción que van desde 0 a ¿qué? ¿Dónde está medido el nivel de producción en estos gráficos, chicos? ¿Dónde está? En el eje Y sería. ¿De qué gráfico? ¿Del de arriba o del de abajo? Del de No, arriba. Exacto. Entonces, fíjense, para niveles de producción que van desde 0 a Q1, ¿sí? Voy para abajo, el producto marginal crece. ¿Estamos de acuerdo? Para niveles de producción mayores a Q1, ¿sí? Mayores a Q1, ¿qué pasa con el producto marginal? ¿Decrece o crece? crece. ¿Cómo? Perdón, otra vez, que no escuché bien. Para niveles de producción mayores a Q1, ¿qué pasa con el producto marginal? Exacto. Por lo tanto, el producto marginal, ¿en qué nivel de producción se hace máximo? En Q1. En Q1, exactamente. El producto medio, ¿en qué nivel de producción se hace máximo? En Q2. En Q2. Es decir, que para niveles más chicos de Q2, el producto medio crece, para niveles más grandes de Q2, el producto medio decrece. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, ahora sí, miren este gráfico de acá. El costo marginal
es decreciente, ¿hasta qué nivel de producción? 1. Q1. Es decir, que en Q1 se hace mínimo, justamente en el mismo Q1 en donde el producto marginal se hace máximo. Porque hay una relación inversa entre el costo marginal y el producto marginal del trabajo. Entonces, para niveles de producción menores a Q1, el costo marginal decrece y el producto marginal crece. En el nivel de producción Q1, el costo marginal se hace mínimo y el producto marginal se hace máximo. Y para niveles de producción mayores a Q1, el costo marginal es creciente y el producto marginal es decreciente. Ahora miremos con el costo medio variable, ¿sí? Y el producto medio. Para niveles de producción menores a Q2, el producto medio crece. Por lo tanto, para niveles de producción menores a Q2, el costo medio variable decrece y se hace mínimo en Q2, que es el mismo nivel de producción en donde se hace máximo el producto medio del factor variable. Para niveles de producción mayores a Q2, el producto medio decrece y por lo tanto el costo medio variable decrece. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Bien. Ahora, fíjense que el costo medio total, que es el que está por arriba del costo medio variable, tiene la misma forma que el costo medio variable, pero fíjense que acá la diferencia entre el costo medio total y el costo medio variable es muy grande y la diferencia acá es muy chica entre el costo medio total y el costo medio variable. ¿Por qué se da eso? Porque el costo fijo es cada vez más chiquito. Porque el costo fijo o el costo medio fijo. El costo medio fijo. Exacto. Entonces, fíjense que la diferencia entre el costo, muy bien, no sé quién dijo, Uriel creo, ¿no? Sí. Muy bien. Fíjense que la diferencia entre el costo medio total y el costo medio variable es el costo medio fijo. Porque por definición, el costo medio total, que está acá, es el costo medio variable más el costo medio fijo. Entonces la diferencia entre los dos va a ser el costo medio fijo. Entonces acá la distancia es muy grande porque el costo medio fijo es muy alto, pero a medida que los niveles de producción empiezan a aumentar, el costo medio fijo, fíjense que es muy chiquito, y por lo tanto la diferencia entre el costo medio total y el costo medio variable va siendo cada vez más chica. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Lo último, fíjense que el costo marginal corta tanto al costo medio variable como al costo medio total en su punto mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si el costo marginal está por debajo del costo unitario, entonces el costo unitario tiene que ser decreciente, mientras que si está por encima del costo unitario, el costo promedio entonces tiene que ir creciendo. Y eso fue lo que charlamos, lo mismo que charlamos con la relación entre el producto marginal y el producto medio, se da con el costo marginal y con los costos medios. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Esa sería la estructura de costos a corto plazo. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Tienen alguna pregunta? Más o menos. Ahora, la pregunta, lo que es importante de esta estructura de costos y que se relaciona con, no me acuerdo quién me preguntaba recién, si una pregunta referida a si le conviene producir en el mínimo del costo medio, y hablamos de que eso depende de la demanda que enfrentes. Bueno, en principio, ¿para qué existe la estructura de costos de una empresa? Porque la estructura de costos de una empresa de alguna manera determina la oferta de esa empresa. ¿Sí? Es decir, cuánto está dispuesto a recibir el productor por cada unidad de producción que le compren. ¿Sí? Fíjense que en este caso, la curva de oferta de la empresa
está en este gráfico de acá. Y es el costo marginal a partir del mínimo del costo medio variable. Esa va a ser la oferta de la empresa. El costo marginal a partir del mínimo del costo medio variable. No se confundan con eso. Del costo medio variable. Hay una explicación mucho más completa de por qué la oferta de la empresa es el costo marginal a partir del mínimo del costo medio variable, ¿sí? Que lo vamos a ver seguramente en las próximas clases. Pero por ahora tenemos algo como para argumentar por qué la oferta va a ser el costo marginal a partir del mínimo del costo medio variable. ¿Por qué a partir del mínimo del costo medio variable va a ser la curva de oferta? Es decir, esto que ven acá, fíjense que tienen el costo marginal, el costo medio variable, el costo medio total, y que la curva de oferta es esta línea roja con estas líneas horizontales, ¿sí? Y fíjense que esta parte del costo marginal no es oferta, pero a partir del mínimo del costo medio variable, sí el costo marginal empieza a ser parte de la oferta. ¿Por qué? Y vuelvo para... Perdón. Vuelvo ahí porque ahí se van a dar cuenta quizá mejor de cuál es el argumento de por qué la oferta de la empresa es el costo marginal a partir del mínimo del costo medio variable. Hasta ahora, con lo que saben, ¿cómo podrían argumentar eso? Si lo tienen que Y argumentar. porque en el gráfico de producción, a partir de ese punto empezaba la etapa 2. Bien, ¿alguno más que tenga otro argumento? Gracias, Uriel. ¿No sería porque hasta ese punto los costos son decrecientes y después empiezan a crecer? ¿Qué costos son decrecientes, Gabriel? Hasta ese punto. El costo medio variable. Los costos Claro, medios y totales. después empiezan a crecer por unidad. El promedio empieza a crecer los costos. Claro, pero lo que empieza a crecer a partir de este punto son los costos variables medios, porque fíjate que acá hay un tramo en donde el costo medio total decrece, ¿sí? Y estás en esa curva de oferta. Es parte de esa curva de oferta. Está bien, vos decís, ¿y por qué tendría que ubicarse en un punto en donde los costos por unidad empiezan a aumentar? Al menos desde el punto de vista variable. Porque hasta ese punto todavía puede seguir produciendo más a un costo que va reduciéndose. Bien. Las dos respuestas están muy bien, ¿sí? El argumento principal es un poco el que decía Uriel y que es similar a lo que decía Gabriel, que tiene que ver con que hasta ahora, con lo que sé, después hay un argumento más fuerte hacia esto, hasta ahora con lo que sé, fíjense que a partir del mínimo del costo medio variable, en ese punto, a partir de ese punto, si lo comparo análogamente con la producción, que es cuando el costo medio variable es mínimo, el producto medio del factor variable es máximo, a partir de ese punto empiezan la etapa 2. Empieza a ser decreciente el rendimiento del factor, que es justamente en la etapa 2 donde se ubica el empresario. Por lo tanto, el argumento que tenemos hasta ahora para decir que la curva de oferta de corto plazo de la empresa va a ser el costo marginal a partir del mínimo del costo medio variable, es justamente la respuesta que daba Uriel y Gabriel, que es justamente porque a partir de ese punto el productor se ubica en la etapa 2 del proceso productivo, en donde los rendimientos del factor empiezan a ser decrecientes y que no se va a ubicar, es decir, que todo esto no va a ser parte de la oferta porque no se va a ubicar en la etapa, porque esto ya es parte de la etapa 1 del proceso productivo, y recuerden que no se ubica en la etapa 1, ¿no? Porque va a querer aprovechar los rendimientos crecientes del factor que existen en esa etapa 1. Entonces, por ahora, ese es el argumento, perdón, de por qué la curva de oferta a corto plazo es el costo marginal
a partir del mínimo del costo medio variable. ¿Sí? Perfecto, gracias a ambos por la respuesta, estaba muy bien. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Con esto cerramos costos a corto plazo. Ahora vamos a avanzar con el análisis de costos a largo plazo. Pero quiero que quede claro, o si no quedó claro alguna cuestión, reforzarla, pero eso depende de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario como para hacer en relación a lo que vimos hasta recién. Sí, Fermín. Muy buena pregunta. Todavía no lo vimos, por eso suena medio confuso, porque en ese eje medimos costos, pero también podemos medir el precio al cual está dispuesto a pagar el consumidor. ¿Por qué es una línea? Fíjate que en diferentes precios establece una línea fija, ¿sí? Porque eso después lo vamos a analizar más adelante, ahora no te preocupes, pero es el precio del bien, ¿sí? El precio del bien que está dispuesto a pagar el consumidor, ¿sí? Si el consumidor está dispuesto a pagar un precio igual a P1, va a estar dispuesto el productor a ofrecerle el bien. Si está dispuesto a pagar un precio igual al costo medio variable, también va a estar dispuesto a ofrecerle esta cantidad de producto el productor, pero si está dispuesto a pagar un precio más bajo, no va a haber transacción en ese mercado. ¿Sí? Y después vamos a charlarlo con mayor detalle a eso. Pero en principio son precios del bien. ¿Sí? Bárbaro. Pero quédate tranquilo que eso lo vamos a ver después con esa estructura de costos. Esta estructura de costos, en combinación con la demanda, más adelante nos va a permitir ver en qué nivel de producción le conviene a la empresa producir para maximizar sus beneficios. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver con diferentes estructuras de mercado, con competencia perfecta, con monopolio, con oligopolio, con competencia monopolística, con un montón de estructuras de mercado que vamos a ver más adelante, en la segunda parte de la materia. Pero para entender eso, primero tenemos que entender la estructura de costos. ¿Cuál es la diferencia entre nuestras botas? Sí, muy bien. Muy bien. Exactamente, muy bien, Fermín, excelente. Exactamente. Después vamos a ver que dependiendo del precio que está dispuesto a pagar el consumidor, va a ser lo que estás dispuesto a ofrecer del bien. Y eso va a depender de si el precio te cierra como empresario respecto a cuánto va a aumentar tu costo por aumentar los niveles de producción, que es el costo marginal. ¿Sí? Pero en definitiva, a ver, pensarlo de esta manera. ¿Cuándo vas a estar dispuesto a vender una unidad más como empresario? Cuando el ingreso que te genere esa unidad más sea más alto que el costo adicional que te implique producirla. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si acá te pagan P2, ¿vos vas a estar dispuesto a ofrecer Q1? No, porque en Q1 estoy recibiendo un precio P2 y me cuesta esto. Entonces, voy a querer seguir aumentando los niveles de producción siempre que el precio sea más alto que el costo marginal. Y fíjate que en definitiva vas a terminar produciendo cuando el precio que están dispuestos a pagar es igual al costo marginal. Un poco me estoy adelantando bastante, pero eso lo vamos a charlar en las clases que vienen. ¿Sí? Pero un poco esa es la idea. Bárbaro. Entonces seguimos. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de lo que se llama isocosto, ¿sí? O mejor dicho, vamos a hablar de la estructura de costos
en el largo plazo, ¿sí? O cómo toma las decisiones de producción la empresa en el largo plazo. Entonces, recuerden que a esta discusión la habíamos dividido en tres. Ya hemos charlado bastante de tecnología de producción, hemos charlado un poco de costos, al menos en el corto plazo, pero todavía no en el largo plazo. Y lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de costos a largo plazo y de cuál es la elección óptima de los factores de producción que hace el empresario para producir el bien, ¿sí? Una vez que entiende cuál es su tecnología de producción y cuáles son sus restricciones de costos. ¿Sí? Eso es un poco lo que vamos a transitar de acá hacia el final de la clase. Bien, entonces, déjenme discutir algunas filminas para entrar en este análisis. Cualquier cosa vamos a seguir haciendo como veníamos haciendo. Cualquier duda, cosa que no quede claro, por favor me paran, ¿sí? Porque vuelvo a insistir con esto. Para mí es fundamental, por ejemplo, que por lo que veo hay varios que están participando de la clase y para mí eso es fundamental, ¿sí? Porque me hace entender cómo lo van siguiendo. Pero si ustedes o alguno de los que no participó no entienden lo que estamos hablando, también paren, aunque vean que otros lo hayan entendido, no importa que ustedes no lo hayan entendido, paran la pelota y me preguntan, así vamos avanzando bien, porque después todo esto se hace una bola de nieve, ¿sí? Y esas bolas de nieve después se ven reflejadas en los finales, en las evaluaciones. Entonces traten de sacarse todas las dudas, obviamente complementando la clase con el link. Entonces, a ver, vamos de a poco. A largo plazo decimos que la empresa tiene mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque a largo plazo no solamente puede mover L para cambiar los niveles de producción. Fíjense que la función de producción, la tecnología de producción, depende del trabajo y del capital. En el corto plazo el capital está fijo, entonces lo único que puedo hacer para mover la cantidad de producción es mover L. Pero si estoy en el largo plazo y puedo también modificar la cantidad de capital, eso al productor le brinda más flexibilidad, porque puede elegir qué combinación de L y de K va a ser mejor para lograr ciertos niveles de producción. Y eso al menos ya le da un punto, un valor agregado adicional que en el corto plazo, que es justamente esa flexibilidad de elección de los factores que le va a permitir producir seguramente de manera más eficiente en el largo plazo que en el corto plazo. Entonces, en el largo plazo tiene mayor flexibilidad porque puede ampliar o reducir el tamaño de planta. Con el tamaño de planta me refiero al capital. Y también, al igual que en el corto plazo, puede ampliar o reducir el personal, puede mover L. También puede cambiar el diseño de sus productos o producir otros nuevos, puede tomar decisiones de más de largo plazo. Entonces, en este caso vamos a mostrar cómo puede elegir el productor la combinación de factores para minimizar el costo de un determinado nivel de producción. Entonces vamos a ver qué relación existe entre los costos de largo plazo y el nivel de producción. ¿Cómo influye el costo del capital y el costo del trabajo en esa decisión de producción? Es un poco lo que vamos a tratar de ver en las siguientes filminas y después avanzar con algunas cuestiones adicionales si nos da el tiempo, por supuesto, ¿no? Tampoco los quiero matar, la idea es dar 2 horas como venimos haciendo durante las clases anteriores. Entonces, acá en la lección de los factores de largo plazo es un análisis en realidad de selección de los factores para obtener un determinado nivel de producción con el menor costo posible. Es decir, que la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente y que vamos a tratar de contestar es la siguiente. Yo como empresario quiero producir un cierto nivel de producción Q1, supónganse, ¿sí? Entonces la pregunta que voy a tratar de contestar es ¿qué combinación de trabajo y de capital me permiten obtener ese nivel de producción Q1 al menor costo posible? ¿Sí? Teniendo en cuenta que en el largo plazo ambos factores son variables,
y que las cantidades de trabajo y de capital que utiliza la empresa, ¿de qué va a depender? Bueno, en primer lugar, de el precio de esos factores, ¿sí? Y en ese sentido vamos a suponer que otra vez que hay mercados competitivos de los factores, por lo cual las decisiones individuales de la empresa no afectan los precios de L ni de K, no afectan ni W ni R, que son los precios del trabajo y del capital. Entonces yo a esos precios, como empresario, los voy a tomar como dados. Por ejemplo, el salario va a estar dado. Si yo quiero contratar a un trabajador, tengo que ir al mercado, fijarme cuál es el salario de mercado y pagarle ese salario al trabajador. Pero además lo que voy a tener que tener en cuenta para ver qué combinación de L y de K me permite producir al mínimo costo es la incidencia que tienen los factores de producción en la producción. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Bueno, eso son las productividades marginales de los factores productivos y eso está relacionado con lo que es la tecnología de producción y con lo que son las isocuantas que ya hemos visto en la clase pasada con esa forma convexa que ya explicamos en la clase anterior. Entonces, a largo plazo, todos los factores son variables y puede elegir L y K. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la estructura de costos en ese análisis lo vamos a ver representado, o por lo menos en este análisis inicial, después vamos a ver cómo repercute eso en la estructura de costos a largo plazo. Tengan paciencia en ese sentido. Esperen que voy a correr esto. Ahí estamos. Entonces vamos a tener una recta de isocosto que va a mostrar todas las combinaciones posibles de trabajo y de capital que pueden adquirirse con un presupuesto total determinado o con un costo total determinado. ¿Sí? Entonces, fíjense, el costo total de producir una cantidad de producción cualquiera viene dado por la suma del costo que implique contratar trabajadores, es decir, el costo laboral total de la empresa, que va a ser W por L, y el costo total destinado al uso del capital, es decir, R por K, pero en este caso el capital, como estamos en el largo plazo, puede cambiar. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan cómo era el gráfico en donde representábamos a las isocuantas? ¿Se acuerdan cómo era el gráfico? ¿En cómo era el gráfico? ¿Qué medíamos en los ejes para graficar la isocuanta en esos gráficos? Exacto. Medíamos en el eje de las Y a el capital, la cantidad de capital, y en el eje de las X a la cantidad de trabajo. Eso era un poco lo que hacían. Bueno, ahora vamos a incorporar en ese mismo gráfico en donde estaban las isocuantas, vamos a incorporar esta recta de isocosto. En donde esta recta de isocosto va a ser que lo que me va a decir es diferentes combinaciones que puedo obtener de capital y de trabajo, obteniendo un costo total fijo, determinado. ¿Sí? O un presupuesto determinado. Imagínense que tengo, no sé, 200.000 pesos como presupuesto de la empresa y esos 200.000 pesos los puedo destinar a contratar trabajo y a contratar capital. Bueno, va a haber un montón de combinaciones que puedo contratar de capital y de trabajo que impliquen gastar esos 200.000 pesos, que en este caso viene dado por este costo total. Entonces, si quiero representar este isocosto, ¿sí?, en el mismo gráfico en donde medíamos las isocuantas, en donde medíamos en el eje de las Y al capital y en el eje de las X al trabajo, entonces de esto tengo que despejar L en función del capital, como está acá. ¿Sí? Entonces podríamos representar el costo en el espacio KL que representábamos a las isocuantas, y de esa manera tenemos que despejar el capital en función del trabajo, el capital despejado en función del trabajo, y nos queda de esta forma el isocosto. ¿Sí? Fíjense que es una línea recta esto, en donde la ordenada al origen
me va a estar diciendo algo, y la pendiente, que es W sobre R, ¿de qué depende la pendiente de ese isocosto? De la relación entre los precios de los factores. Exacto. De los precios relativos de los factores. Esto es muy parecido a lo que era teoría del consumidor, la restricción presupuestaria, que el consumidor tenía un presupuesto para gastar en los bienes y que la restricción presupuestaria, la pendiente de la restricción presupuestaria, eran los precios relativos de los bienes. Bueno, acá es lo mismo. El productor tiene un presupuesto determinado para gastar en los factores, ¿sí? Que es este valor CT, y ese presupuesto lo puede destinar a adquirir diferentes tipos de combinaciones de L y de K, gastando lo mismo, y la manera en que el mercado le va a permitir sustituir el trabajo por el capital para obtener otra combinación gastando lo mismo, va a ser justamente los precios relativos, pero en este caso los precios relativos de los factores de producción. Entonces la Profe, consulta. pendiente, sí, Pero igualmente en este caso, siendo costos, en K y L nunca van a ser cero. K y L, no, Nunca van a podrían ser ser cero. cero, podrían ser cero. A ver, en términos productivos vas a producir cero si necesitas K y L. Pero en términos de lo factible, vos podrías, si querés destinar, ahora lo vemos en el gráfico, destinar todo tu presupuesto al capital y no comprar nada de L, y ahí la cantidad máxima de capital que vas a poder adquirir es el costo total dividido el precio del capital, que es R. Por eso la ordenada en origen es eso. ¿Sí? Victoria, tenés el audio prendido y se escucha, si podés. Gracias. ¿Se entendió eso? Gabriel creo que me preguntaba. Sí, sí, se entendió. Bien, ahora lo vamos a ver con la producción para que entiendas bien ese punto. Pero volviendo al isocosto, fíjense que la pendiente que está dado por W sobre R está determinada por los precios relativos de los factores, que es la tasa a la cual el mercado le permite al empresario sustituir los factores, manteniendo constante el presupuesto. ¿Sí? Entonces piensen lo siguiente, imagínense que el salario es 10 y el salario es 10 y el precio del capital es 5. ¿Sí? Bien. Entonces, imagínense que están gastando todo su presupuesto con alguna combinación específica de capital y de trabajo, pero de repente dicen, che, no estoy muy conforme con esta combinación, me gustaría contratar un trabajador más, gastando el mismo presupuesto, ¿no? Pero contratar un trabajador más. Bueno, uno que está con vos en la empresa te dice, ok, si queremos contratar un trabajador más y queremos gastar el mismo presupuesto, entonces vamos a necesitar reducir el capital, ¿sí? Porque para gastar el mismo presupuesto, los recursos son escasos, tengo que, si quiero aumentar L, tengo que reducir el capital. Entonces la pregunta es, si quiero contratar un trabajador, ¿cuánta plata necesito? Recuerden que el salario es 10 y R es 5. ¿Cuánta Necesito plata 10 necesito? 10 ¿Cómo? más. 10 10 más. más necesito. Ahora, esos 10 para contratar un trabajador nuevo, ¿de dónde lo voy a sacar? Si ya estoy gastando todo mi presupuesto. ¿De dónde lo voy a sacar esos 10? Y tengo que reducir de otro factor. Así, ¿Y cuál es el otro factor? Muy bien. K. 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 Ahora la pregunta es, ¿cuánto vas a tener que reducir el capital para poder obtener esos 10 y contratar un trabajador más? En Si el 10. precio... ¿Cómo? 10. No, porque el precio del trabajador es 10, pero el precio del capital habíamos dicho que es 5. En 2 unidades. En 2 unidades. Claro, si yo logro reducir 2 unidades el capital, voy a liberar 10 pesos, ¿sí? Para contratar un trabajador más. Pero, Entonces, ¿cuánto tuviste que reducir el capital para contratar un trabajador más? ¿En cuántas unidades? 2. 2. Exacto. Y entonces,
Y eso te lo da la pendiente del isocosto. Porque W dividido R, 10 dividido 5 es 2. Entonces, si vos querés aumentar en una unidad L, W sobre R te dice cuánto tenés que reducir el capital. Y eso es en base a los precios del mercado. Por lo tanto, si dados esos precios, es lo que voy a tener que, es la tasa a la cual el mercado me va a permitir sustituir trabajo por capital. ¿Se entendió eso? Profe, esto es muy similar a lo de la teoría del consumidor que tenemos que hacer sería relacionar el isocosto con la isocuanta. O sea, En encontrar el este punto caso tangente sí. sería. En este caso sí. En el otro caso analizamos la curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. Vamos a ver que sí es muy análogo, es súper análogo, pero la manera en que lo encaramos al ejercicio va a ser un poco distinta. Pero es muy análogo, exactamente. ¿Sí? Por eso yo lo venía diciendo eso, la relación que existe con teoría del consumidor, para que entiendan la lógica. Después, conceptualmente van a tener que contemplar algunas cuestiones distintas para hacer este análisis o entender este análisis de producción respecto a lo que veían en teoría del consumidor. Entonces, la ordenada al origen representa la máxima cantidad de capital que podría contratar con el presupuesto dado, ¿sí? Porque en ese caso la cantidad de capital va a ser CT dividido R si L es igual a 0, y al revés lo mismo, ¿sí? La abscisa al origen va a mostrar el mismo concepto, pero en L. Lo mismo que el análisis de la restricción presupuestaria, pero en este caso aplicado a la recta de isocosto, que es para el análisis de la producción. Entonces, fíjense el siguiente gráfico. Acá tienen diferentes niveles de isocosto, ¿sí? Estos son isocostos. ¿Lo ven esto? Acá tienen una isocuanta, diferentes isocostos, ¿sí? ¿Qué tienen en común estos tres isocostos? Esas rectas de La pendiente. isocosto. Bien, tienen en común la pendiente. Por lo tanto, si tienen en común la pendiente, ¿a qué es igual la pendiente del isocosto? Exacto, a los precios relativos de los factores. Entonces, la pregunta que me tengo que hacer acá, y en términos gráficos primero me lo hago, es la siguiente. Yo quiero como empresario producir Q1, ¿sí? Q1, que está representado por esta isocuanta. La pregunta es, yo este Q1 lo podría obtener utilizando diferentes combinaciones de capital y de trabajo, ¿sí? Porque si me muevo a lo largo de esta isocuanta, cualquier punto de esa isocuanta va a ser una combinación específica de capital y de trabajo que te permite obtener Q1. Pero a diferencia de antes, ahora lo que quiero hacer es obtener ese Q1, pero al mínimo costo posible, ¿sí? Al mínimo costo posible. Entonces la primera pregunta es, ¿podría obtener este nivel de Q1 a un costo igual a C0, No, por ejemplo? No. ¿Por qué no? Es decir, Porque gastando... el costo ese es mucho menor a lo que yo estoy buscando producir, digamos. Exacto. Las combinaciones posibles o la posibilidad de combinaciones de K y de L que puedo adquirir si yo gasto este presupuesto no me van a alcanzar para obtener un nivel de producción igual a Q1. Me van a alcanzar para obtener un nivel de producción menor. Pero yo quiero alcanzar un nivel de producción Q1, ¿sí? Entonces, una posibilidad es este isocosto C2. Si yo elijo, por ejemplo, esta combinación K3L3, eso me va a permitir obtener Q1 a un costo igual a C2. Lo mismo que si quiero obtener Q1 utilizando K2 y L2, voy a poder obtener ese nivel de producción a este costo C2, ¿sí? Pero ¿hay alguna otra combinación que le permita alcanzar ese mismo nivel de producción al mínimo costo? sí.
¿Cuál es? Que está ahí en el gráfico. El punto A. Exacto. Contratando K1 unidades de capital y L1 unidades de trabajo, voy a poder obtener el nivel de producción Q1 al mínimo costo posible. Al mínimo costo posible. Con este costo C2 puedo obtener Q1 si elijo este punto o si elijo este punto, pero fíjense que no logro obtener Q1 al mínimo costo, porque podría obtener Q1 eligiendo K1 y L1, ¿sí? Y ahí sí voy a estar eligiendo una combinación que me permite producir Q1 al mínimo costo posible. ¿Existe alguna otra combinación distinta a K1 y a L1 que ustedes noten gráficamente que les permita obtener Q1 a un menor costo que el costo igual a C1? ¿Existe alguna otra combinación que ustedes vean para reducir los costos obteniendo un nivel de producción Q1? No. No. No, exactamente. Porque si quieren ir a otra combinación distinta para volver a producir Q1, fíjense que tienen que ir a un isocosto más grande. Si van a un isocosto más bajo, no van a alcanzar para producir Q1. Entonces fíjense que en definitiva, para alcanzar el nivel de producción que quieren al mínimo costo posible, van a tener que elegir una combinación de capital y de trabajo de forma tal de que la pendiente del isocosto que elijan, ¿sí? O la pendiente que está dado por los precios relativos de los factores, sea igual a la pendiente de la isocuanta en ese punto. Fíjense que en este punto A, además de verlo gráficamente, que es la combinación que me permite producir Q1 al mínimo costo, en ese punto A se da que la tasa marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de la isocuanta, es igual a la pendiente del isocosto en ese punto A. ¿Sí? Es decir, que la tasa marginal de sustitución técnica, que es las productividades marginales relativas de los factores, va a ser igual en ese punto a W dividido R, que es la pendiente del isocosto. Pregunta. En este punto, que yo puedo lograr, si elijo esta combinación K3 y L3, puedo obtener Q1 de nivel de producción. Pero fíjense que no la obtengo al mínimo costo. En ese punto, la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de ese isocosto. La pendiente de la isocuanta en ese punto es igual a la pendiente del isocosto que está dada por esta inclinación. Es menor ¿Cuál es menor? la de la isocuanta. Muy bien, es menor, exactamente. Y acá se da al revés. Acá es mayor a la del isocosto. ¿Sí? Entonces, pero en principio, ahora vemos eso, en principio acá no es un punto óptimo porque la pendiente del isocosto, que son los precios relativos, no es igual a la tasa marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de la isocuanta. En este punto sí. Y eso me permite lograr una combinación o obtener una combinación que me permite producir Q1 al mínimo costo posible. ¿Estamos con eso? Fíjense que en los puntos que les mencionaba recién, por ejemplo, en este punto, la tasa marginal de sustitución técnica, que es las productividades marginales relativas, que es la pendiente de la isocuanta, ¿sí? Es más chica, es menor a la pendiente W sobre R de este isocosto. Si ustedes pasan este W que está multiplicando, lo pasan dividiendo, y este producto marginal del capital que está dividiendo, lo pasan multiplicando, les queda que en este punto se da esto. ¿Qué me dice esto? Me dice que la productividad marginal del trabajo, si vos contratás un trabajador más en relación al costo que implica contratarlo, eso en términos productivos va a rendir menos
que si contratás una unidad más de capital en relación al costo que tenés que pagar para obtener esa unidad de capital. Es decir, que en términos productivos, si estás en este punto, te rinde mucho más el capital que el trabajo. Entonces, si estás en este punto, ¿a qué vas a estar incentivado? ¿A contratar más capital o más trabajo? Capital. Más capital. Entonces, si estás en este punto, vas a tender a moverte sobre la misma isocuanta, sobre el mismo nivel de producción, pero contratando más capital y menos trabajo, porque eso, si bien te permite obtener el mismo nivel de producción, te lo permite obtener a un menor costo. ¿Se dan cuenta de eso? Que si yo me muevo para acá, aumentando el capital y reduciendo la cantidad de trabajo, puedo obtener el mismo nivel de producción a un menor costo. ¿Por qué? Porque en términos productivos rinde más el capital que el trabajo. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, esto no es un punto en donde se minimizan los costos, porque voy a estar incentivado a moverme hacia un mayor capital y un menor trabajo, porque eso va a permitir obtener ese mismo nivel de producción a un menor costo posible, a un menor costo, hasta llegar al punto A, en donde logro el mínimo costo posible de ese nivel de producción. Lo mismo si ¿quedó claro eso o no? ¿Lo puedes No. volver a repetir? A ver, pero por eso no es volver a repetir. Ustedes me tienen que decir qué es lo que no entendieron. ¿Qué les dice esto? ¿Qué les dice esta desigualdad que se da en este punto? ¿Qué les dice? Vamos a entender bien eso. Pero si no entienden eso, me tienen que preguntar. Entonces, ¿qué les dice esto? Que en ese punto el otro factor va a rendir más. ¿Qué otro factor? ¿Cuál rinde más? Que L va a rendir más que K si yo aumento la cantidad de L. No, porque esto es menor a esto. Entonces, ¿cuál rinde más acá? ¿El capital o el trabajo? El Ah, capital. El capital. ¿Se dan cuenta? Lo que te está diciendo esto es que vos estás en este punto. Entonces te haces la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si contrato una unidad más de capital, estando en ese punto? ¿Y qué pasa si contrato una unidad más de L, si estoy en ese punto? Entonces la respuesta te lo da esto. Y te dice, mira, si contratás una unidad más de L, el producto va a aumentar en esta productividad marginal del trabajo. Y además, como vas a tener que pagar un salario para contratar esa unidad más de L, esto sería como una medida de la producción adicional que vas a generar con un aumento de L en relación al costo que tiene contratar L. Pero si lo medís o lo comparás a eso con cuánto te rinde en términos productivos contratar una unidad más de capital, te das cuenta que eso te va a rendir más que contratar una unidad más de L. Por lo tanto, si estás con esta desigualdad, te conviene obtener el mismo nivel de producción contratando menos capital y por lo tanto, más capital y menos trabajo. Es decir, fíjense que si se mueven de este punto sobre esta curva para acá, están contratando más capital y menos trabajo. ¿Sí? Eso les permite dos cosas. O bien, mantener, si se mueven sobre el isocosto, contratando más capital y menos trabajo, van a poder obtener el mismo costo de producción, pero produciendo más. ¿Sí? Produciendo más. Y si se mueven sobre la misma cantidad de producción, les va a permitir obtener el mismo nivel de producción, pero a un menor costo. Porque por estos puntos pasa un isocosto más bajo que C2. ¿Se entendió eso? Sí. Por lo tanto, no estoy en un punto de equilibrio acá. Lo mismo acá. Acá se da al revés. Acá se da que la tasa marginal de sustitución técnica es mayor
a los precios relativos de los factores de producción. Por lo tanto, si hacen álgebra, les queda que el producto marginal del trabajo dividido su precio es más alto que el producto marginal del capital dividido su precio, si están en este punto. Entonces, eso quiere decir que en términos productivos, en relación a su costo, es mejor L que K. Entonces, si estoy en este punto, voy a querer contratar más L y menor capital. Y eso lo puedo hacer de dos formas. Manteniendo el mismo costo y aumentando L en detrimento del capital, lo cual me va a permitir aumentar los niveles de producción. O, si no puedo aumentar los niveles de producción, o si no quiero aumentar los niveles de producción y quiero mantenerme con el mismo nivel de producción, me va a permitir moverme hacia este lado, ¿sí? Reduciendo el capital y aumentando L, y eso, dada esta desigualdad, lo que les va a permitir es producir el mismo nivel de producción, pero a un menor costo. Hasta el punto en que lleguen al punto A, en donde no van a estar incentivados a moverse, porque en ese punto A eligen o llegan a una combinación de capital y de trabajo que les permite obtener el nivel de producción Q1 al mínimo costo. ¿Sí? ¿Se entendió ahí o no? Sí, se entendió. Bárbaro, perfecto. Entonces, piensen de la misma manera que lo pensaban en teoría del consumidor. Nada más que en este caso, a mí lo que me interesa, después vamos a ver que eso es más flexible, pero lo que a mí me interesa es, mira, mi objetivo es producir Q1, decime cuál es la combinación de capital y de trabajo que te permite obtener ese nivel de producción Q1 al mínimo costo. ¿Sí? Ese es un poco el objetivo. Bien. Pregunta, y esto para que después vean cómo repercute en la estructura de costos, ¿sí? En la estructura de costos, cómo repercute un aumento en el precio de los factores de producción. Pero a ver, una aclaración. Con esto no estamos viendo la estructura de costos a largo plazo, ¿sí? Estamos viendo las decisiones óptimas para minimizar los costos de producción. Pero ojo, porque si logramos hacer lo mismo para diferentes niveles de producción, en este caso lo hacemos para Q1. Para Q1 el mínimo costo posible es C1. Pero si, por ejemplo, para otro nivel de producción encontramos cuál es el mínimo costo posible, ahí vamos a tener diferentes puntos para diferentes niveles de producción, cuál es el mínimo costo posible. Y uniendo todos esos puntos, vamos a poder derivar la estructura de costos a largo plazo. Es decir, cuando puedo mover L y K, ¿cuál es el mínimo costo posible de producción para diferentes niveles de producción? ¿Sí? ¿Se entendió esa aclaración? Este gráfico de acá nos va a permitir después derivar la estructura de costos a largo plazo. ¿Sí? Que es un poco la intención final de este ejercicio. Bien. Párense, en primer lugar, ustedes tienen ustedes quieren producir este nivel de Q1, ¿sí? Porque este gráfico, concéntrense en lo que les voy diciendo. Ustedes quieren obtener este nivel de producción Q1, ¿sí? Y inicialmente enfrentan esta isocosto, dado por C1, ¿sí? Por C1. Entonces, ¿cuál es la combinación de capital y de trabajo inicialmente que eligen para producir Q1 al mínimo costo? ¿Qué combinación de capital y de trabajo eligen? K1 y L1. Bien. Entonces, si eligen muy bien K1 y L1, pueden producir Q1 ¿a qué costo? ¿A qué costo pueden producir Q1? A C1. Bien, excelente. Excelente. Hasta ahí vamos. Ese es el punto de partida. Ahora, imagínense que de repente, el precio de uno de los factores aumenta. ¿Sí? Ustedes están produciendo Q1, eligiendo esta combinación de capital y de trabajo, y por lo tanto
minimizando los costos de Q1 a C1, pero de repente hay un shock en el mercado de trabajo y el precio de mercado del trabajo, es decir, el salario, aumenta. ¿Sí? Es decir, que si ahora ustedes quieren contratar un trabajador, no tienen que pagar el mismo salario que pagaban acá, sino que tienen que pagar un salario más alto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo les cambia el isocosto? Vamos de a poco. ¿Cómo les cambia el isocosto si uno de los precios de los factores aumenta, en particular el trabajo? ¿Cómo les cambia La eso? curva de socoste se vuelve más inclinada. Exacto, se mueve hacia adentro, parte desde el mismo punto y se mueve hacia acá, porque ahora el precio del trabajo es más caro. Y entonces, si antes como máximo podía contratar esta cantidad de trabajo, ahora como máximo voy a poder contratar esta cantidad de trabajo. ¿Sí? Voy a poder contratar como máximo la misma cantidad de capital porque ni el isocosto, ni la cantidad de presupuesto que tengo para gastar cambió, ni el precio del capital cambió. Pero con el mismo presupuesto que tengo para gastar, si el precio del trabajo aumenta, voy a poder contratar como máximo esta cantidad de trabajo que está por acá. Por lo tanto, como bien decían por ahí, la función o la recta de isocosto se mueve hacia adentro. Y ahora enfrento esta recta de isocosto. Entonces la pregunta es la siguiente. Con este isocosto, ¿puedo producir Q1? No. No. ¿Qué debería hacer para volver otra vez a producir Q1? Con los Aumentar mismos... el costo total. Exacto, sacar plata de algún lado, aumentar el presupuesto, ¿sí? Y por lo tanto, me voy a tener que mover de este nuevo isocosto hacia un isocosto como el que está con líneas punteadas, ¿sí? Para poder nuevamente alcanzar Q1. Y alcanzar Q1 al mínimo costo posible en este caso, que es con C2. C2, fíjense, que es un costo más alto o más bajo que C1. Más bajo. Más alto, porque cuando me moví para acá, yo en esta línea estoy con un nivel de costos C1, pero con precios distintos, y cuando me muevo hacia arriba, C1 o el costo, el presupuesto aumenta. Entonces, para poder obtener el mismo nivel de producción ahora con este nuevo isocosto, C2 tengan en cuenta que es más alto que C1. Y la pregunta es, bueno, pero ¿por qué ahora elige esta combinación de K2 y de L2 para producir Q1 al mínimo costo posible? ¿Por qué elige más del capital y menos del trabajo? ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Por qué? Porque como se enriquecieron los precios relativos de uno de los factores, vas a utilizar más del otro. Muy bien, excelente. Porque ahora voy a producir Q1 con un costo mayor, pero además con un costo mayor, eligiendo una combinación de capitales de trabajo distinta, porque ahora la que me va a permitir minimizar los costos es una combinación que es más de capital y menos de trabajo, porque ahora el trabajo se hizo relativamente más caro. Pero en definitiva, lo que quiero que vean es que cuando el precio de uno de los factores aumenta, yo voy a poder obtener ese mismo nivel de producción que obtenía antes a un mayor costo, que es a un costo igual a C2 en relación a C1, que era más bajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si aumenta el precio de los factores? Cuando veamos la estructura de costos, los costos se van a elevar si el precio de los factores aumenta. ¿Sí? ¿Entienden ese análisis? Y es un poco es lo que demostramos con ese gráfico que mostrábamos ahí a continuación. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Esperen que vuelvo bien. Entonces, anteriormente determinamos la combinación de factores que permite obtener un determinado nivel de producción al mínimo costo posible. Si hacemos el mismo cálculo para diferentes niveles de producción, ¿sí? Es decir,
para diferentes niveles de producción o para diferentes isocuantas hacemos el mismo ejercicio de obtener una combinación de factores que minimizan los costos para esos niveles de producción, manteniendo constante el precio de los factores, vamos a poder obtener los costos mínimos de producción para diferentes niveles de Q. Por lo tanto, vamos a poder obtener lo que llamamos la estructura de costos de producción a largo plazo. ¿Sí? Y acá, esto es lo último que voy a mostrar. Denme unos minutitos para mostrar esto y ya los libero. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Cansados, pero bien? Sí. Bien, profe. Sí, Bárbaro, profe. bárbaro. Bien, entonces, fíjense. Acá tenemos el mismo gráfico que analizamos anteriormente, pero ahora proponemos un nivel de producción como el de la isocuanta, esta que está acá abajo. Después hay otro nivel de producción de 200 unidades. Esta isocuanta de acá abajo es de 100 unidades, aunque acá no lo diga. Y esta isocuanta de acá arriba representa 300 unidades. Y fíjense que tenemos el isocosto, ¿sí? La inclinación de todos los isocostos que ven acá es la misma, porque porque los precios de los factores se mantienen constantes. ¿Estamos? Entonces, si yo quiero obtener este nivel de producción de 100 unidades, que acá no lo dice, al mínimo costo posible, voy a tener que elegir esta combinación de capital y de trabajo, es decir, 25 unidades de capital y 50 unidades de trabajo, para obtener 100 unidades de producción. Ahora, si el nivel de producción que quiero obtener es 200 unidades, ahora el costo va a ser más alto para obtener un nivel de producción más alto y va a estar dado por esta recta de isocosto de 2.000 pesos. Esta recta de isocosto era de 1.000 pesos. ¿Sí? Y esta recta de isocosto de 2.000 pesos me permite obtener estas unidades de producción de 200 unidades al mínimo costo, contratando 50 unidades de capital y 100 unidades de trabajo. Por último, si quiero obtener 300 unidades de producción y las quiero obtener al mínimo costo posible, eso lo voy a poder lograr contratando 75 unidades de capital y 150 unidades de trabajo y a un costo total representado por este isocosto que es de 3.000 pesos. ¿Sí? Pero fíjense que en todos los casos se mantiene constante el precio de L, W, que es 10, y el precio del capital, que es 20. ¿Sí? Y acá tengo 3 puntos que, manteniendo el precio de los factores constantes, me dicen cuál es la combinación óptima de factores para obtener diferentes niveles de producción al mínimo costo posible. Si unen esos puntos, obtienen lo que llaman el sendero de expansión o la senda de expansión, en donde el sendero de expansión describe o es la unión de combinaciones de trabajo y de capital que elige la empresa para minimizar costos en cada nivel de producción, manteniendo el precio de los factores, ¿sí?, constantes. Entonces, de alguna manera, fíjense que esa senda de expansión o sendero de expansión me muestra la relación que existe, otra vez, manteniendo los precios de los factores constantes, la relación que existe entre los costos y la producción. ¿Sí? Y fíjense que la relación que existe entre los costos y la producción es lo que observan en el gráfico de abajo. ¿Sí? Si ustedes acá miden el costo total de producción y acá miden la cantidad de producción, lo que se deriva de este gráfico y en particular de estos 3 puntos en particular es cómo evolucionan los costos de producción, el costo total a largo plazo, a medida que aumenta la producción. Entonces, si aumentamos la producción a 100, eso lo vamos a poder lograr a un mínimo costo posible de 1.000. Si la producción aumenta a 200, lo vamos a poder lograr a un mínimo costo de 2.000. Y si la producción aumenta a 300, lo vamos a poder lograr a un mínimo costo de 3.000. ¿Sí? Y este gráfico de estructura de costo total a largo plazo se deriva de la senda de expansión
que mostrábamos anteriormente. ¿Sí? Ahora, noten lo siguiente. Noten lo siguiente. El costo total a largo plazo, en este caso, es una línea recta. Es una línea recta. Y eso se da, ¿sí? A ver, por ahí los complico con esto, pero para que me vayan entendiendo. La estructura de costos a corto plazo, vuelvo para atrás. ¿Con qué se relacionaba en términos de la producción? Bueno, cuando el costo medio variable era decreciente y luego creciente, eso tenía que ver con el rendimiento del factor. ¿No es cierto? ¿Sí? En un tramo el rendimiento del factor era creciente, por eso el costo medio decrecía, y después el costo medio aumentaba porque el rendimiento del factor era decreciente. Entonces, el análisis de la estructura de costos a corto plazo tenía que ver con el rendimiento del factor. ¿Con qué se imaginan que tiene que ver la estructura de costos a largo plazo? En donde yo puedo mover L y puedo mover K. ¿Con los rendimientos del factor se van a estar relacionando o con otra cosa un poco más amplia que hemos visto en el largo plazo? ¿Con qué se imaginan que se relaciona esa forma del costo total a largo plazo? Con ¿No el sería costo con de la cada curva capital. de soporte? ¿Cómo? Perdón. De a uno, no sé quién habló. Bueno, Martín, a ver. ¿No sería con la curva de soporte? Claro, los isocostos están acá. ¿Sí? Los isocostos están acá. Son las líneas azules que ven ahí. Y después tienen las isocuantas y de ahí se deriva la función de costo total a largo plazo. Pero la forma del costo total a largo plazo, así como en el corto plazo dependía del rendimiento del factor, en el largo plazo, donde puedo mover L y K, ¿de qué va a depender? ¿De los rendimientos del factor o de los rendimientos, cómo lo decíamos la clase pasada? ¿A escala? Exacto, exactamente. Así como en el corto plazo, la forma de la estructura de costos a corto plazo depende de los rendimientos del rendimiento del factor variable, en el largo plazo, en donde puedo mover los dos factores y puedo mover la escala, la forma del costo total a largo plazo y de los costos medios y de los costos marginales a largo plazo, perdón, van a depender de los rendimientos a escala de la producción. Y ahora miren esto de acá, miren este gráfico. Si miran este gráfico, particularmente entre el punto B y el punto C, porque estos no tienen valores, ¿cómo son los rendimientos a escala en ese gráfico? ¿Crecientes? ¿Cuánto Constantes. aumenta? ¿Cómo? Constantes. Constantes, exactamente. Para ir del punto B al punto C, ¿en cuánto aumenté el capital? En un 50%. ¿En cuánto aumenté el trabajo? En un 50%, de 100 a 150. Y entonces, ¿en cuánto aumentó la producción? También en un 50%. Pasó de 200 a 300. ¿Se entiende eso? Entonces, lo mismo se hace en el análisis del punto A al punto B. Esta función tiene rendimientos constantes a escala, es decir, la función del costo total a largo plazo, en este caso es una línea recta, porque los rendimientos son constantes a escala, ¿sí? Si no, no sería una línea recta. ¿Se entiende eso? Y ahora vamos a charlar. Entonces, el sendero de expansión de la empresa contiene la misma información que su curva de costo total a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es elegir el nivel de producción Q, representado por alguna isocuanta. Dado los precios de los factores, tenemos que hallar el punto de tangencia de esa isocuanta con una recta de isocosto. Una vez que determinamos eso, esa recta de isocosto me informa cuál es el costo mínimo de producción para esa cantidad de producción Q seleccionada. Y finalmente, representamos gráficamente la combinación del costo y la producción en el plano costo
total nivel de producción que figura en el panel inferior de la filmina anterior y obtenemos la estructura de costos a largo plazo. En el ejemplo que vimos, la curva de costo total es una línea recta porque, como me dijeron, hay rendimientos constantes a escala en la producción. Es decir, cuando aumentan los factores proporcionalmente, la producción aumenta en la misma proporción. Entonces, en términos generales, la forma de la senda de expansión lo que va a suministrar es información sobre cómo varían los costos con la escala de operaciones de la empresa. ¿Sí? Nos brinda información de los rendimientos a escala. Última cuestión, ¿sí? Ya me pasé un poquito, pero déjenme unos minutos con esto. Esta es la función de costo total que obteníamos anteriormente. ¿Sí? Cuando la producción pasa de 0 a 100, cuando la producción pasa de 100 a 200 y 200 a 300, el costo total pasa de 0 a 1000, de 1000 a 2000 y de 2000 a 3000. Pregunta, de este análisis, ¿cuánto vale el costo medio en cada uno de estos puntos? ¿Y cuánto vale el costo marginal de pasar de este punto a este punto, de este punto a este punto y de este punto a este punto? ¿Me lo pueden responder eso? Vamos por el costo medio. ¿Cómo harían para calcular que acá, como los dos son 0, no lo calculamos, pero cuánto sería el costo medio cuando el costo total es 1000 y cuando la cantidad de producción es 100? 1000 sobre 100. 1000 sobre 100. Costo total dividido Q, ¿cuánto da? 10. ¿Cuánto da el costo medio en esta parte? Cuando producen 200 y el costo total es 2000. ¿Cuánto les da el costo medio? 10 también. 10 también. ¿Y acá? 10. 10. 10 también, exactamente. ¿Se acuerdan? El costo medio se mantiene fijo. ¿Sí? El costo por unidad se mantiene igual en 10. Entonces, ¿cómo se va a mantener el costo marginal? Les pregunto, ¿cómo hacen para calcular el costo marginal? Por ejemplo, acá, de 0 a 1000, ¿cuánto cambia el costo total? 1000. ¿Y cuánto cambia Q? 100. Por lo tanto, ¿cuánto es el costo marginal acá? 10. 10. ¿Cuánto cambia el costo total de 1000 a 2000? 1000. ¿Y cuánto cambia la producción? De 100 a 200. Lo mismo. Y el costo marginal es 10. Fíjense que si el promedio se mantiene igual, el costo marginal tiene que ser igual al promedio. Es el mismo ejemplo que les vengo dando en la clase. Si ustedes tienen un promedio en la carrera de 7 y van a rendir una nueva materia y se sacan 7, el promedio que les va a quedar es igual, ¿sí?, al que tenían antes. Entonces, para eso, lo marginal tiene que ser igual al promedio. Por lo tanto, cuando hay rendimientos constantes a escala, ¿sí?, la estructura de costos que van a tener es que el costo medio va a ser igual al costo marginal. ¿Sí? Y en un valor, en este caso de 10, pero un valor determinado. ¿Sí? Eso no quiere decir que el costo medio no pueda tener, ¿sí?, forma de U, como vamos a ver acá. ¿Sí? Es decir, en realidad, el costo medio de largo plazo es representativa de una tecnología de producción que muestra, primero, rendimientos crecientes a escala. En este punto en donde el costo medio es igual al costo marginal, hay rendimientos constantes a escala. Y luego, el crecimiento del costo medio a largo plazo está explicado por los rendimientos justamente decrecientes a escala, porque ahí empiezan a aumentar el costo medio de producción. Entonces, rendimientos crecientes combinados con rendimientos constantes en este punto, combinados con rendimientos decrecientes cuando el costo medio crece. ¿Sí? Pero la clase que viene, si les parece, retomamos ahí. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Alguna pregunta que quieran hacer, que les quedó pendiente o no? No lo sé. Bueno, me parece que no hay preguntas. Así que si no hay preguntas, los libero.
mil gracias por estar atentos ahí, al menos a la mayoría. Y nos vemos el martes próximo en la clase de teoría. El jueves en principio tendrían clases presenciales, pero vamos a ver cómo evoluciona este tema eléctrico de la facultad. Yo calculo que para el jueves debería estar arreglado, pero bueno, manténganse comunicados y pendientes de eso, y cualquier duda, que nosotros vamos a informar, pero cualquier duda nos escriben. Bárbaro. Nos vemos. Chao, Saludos para profe. todos. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao.